Buenas noches, amadas familias, sean todos bienvenidos a nuestra campaña llamada PUF, por una familia fuerte y feliz. Estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios porque sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Permíteme, me presento, mi nombre es Fabián Carrillo López, yo vengo de la ciudad de Cancún y estamos radicando en este momento en Izamal, Yucatán. Pastoreo la iglesia El Shaddai. Mi familia está compuesta por en realidad somos 5 personas. Mi amada esposa, Dey Ramírez, quizás tú la conoces. Llevamos juntos 20 años de casados. Mi hijo mayor tiene 19 años, se llama Leonardo Carrillo. Mi hija, la de en medio, se llama Jade Valentina, tiene 11 años. Y la pequeña se llama Zoe Kaeli y tiene 9 años. Poder crear armonía en la familia no es fácil. Realmente es un gran reto y un gran desafío. Se los digo porque convivimos todos los días, comemos juntos, desayunamos, cenamos y pasamos momentos agradables, pero también pasamos momentos difíciles. Somos una familia normal. Recuerden que no hay familias perfectas, simplemente hay familias felices y familias que obedecemos la voluntad de Dios. Vamos a iniciar y me gustaría comenzar con esta idea. ¿Recuerdan ustedes, o me imagino que ustedes han visto los Legos? Ustedes conocen estas piezas de plástico. Pues los niños comúnmente la usan y el objetivo de los Legos es que puedan desarrollar su creatividad. Con los Legos ellos pueden construir casas, pueden construir autos, pueden construir edificios. Pero si un niño se encuentra un Lego, es muy probable que no le encuentre el objetivo y el propósito. Eso mismo pasa en las familias. Cuando una familia está desintegrada, cuando una familia está pensando solamente en lo suyo y no están concentrados en armonía familiar, cuando realmente no hay esa unidad, pierden el propósito, pierden la dirección y pierden el objetivo. Pasa lo mismo con los Legos. Los Legos se necesitan unos a otros. Así es la familia. El papá necesita de la mamá necesita del papá, y los hijos se necesitan también juntamente apoyar entre hermanos. Eso es poder crear y construir la armonía familiar. Así que me gustaría compartirte pues un texto bíblico. Me gustaría que entremos de lleno a una historia acerca de un matrimonio en el cual pues la esposa no podía tener hijos. Dios ya le había prometido tener un hijo. Ese hijo se lo había prometido a su esposo llamado Abraham. Sin embargo, vamos a ver ciertas causas del por cual no hubo armonía en esa familia. Y es muy probable que esas causas también nosotros las estemos viviendo hoy en día. Miren, una de las causas que sucedió en este momento, en esta historia que vamos a leer en esta noche, es que ellos no esperaron la voluntad de Dios e hicieron su propia voluntad. Y de lo que vamos a descubrir más adelante en esta conferencia es que cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces no conocemos y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ellos hicieron su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Otro punto que vamos a ver también es que sufrieron las consecuencias de sus actos. Toda mala decisión tiene consecuencias, y no solamente consecuencias para el papá o para la mamá. Toda mala decisión trae consecuencias familiar. Eso también vamos a verlo en este tema. También una de las grandes situaciones o causas de por qué no hay armonía en la familia es porque tomamos malas decisiones. Sí, digo tomamos, porque todos hemos tomado malas decisiones. En la Biblia hay familias de gran bendición y edificación, pero también hay muchas familias disfuncionales. Es una realidad. Y lo digo y lo expreso porque no me gustaría que tú eleves las expectativas de una familia perfecta. Realmente vamos a ver el modelo de una familia normal, común, como cualquier otra familia en la Biblia. Eso lo vamos a ver. Vean lo que dice en Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor así:
Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo Abraham: como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. El contexto de esta historia, querida familia, es que Dios les había dado una promesa. Ya Dios había hablado con Abraham y les había dicho que ellos iban a tener hijos, no importaba la edad. Él iba a tener un hijo. Todos conocemos la historia. El hijo de la promesa es Isaac. Sin embargo, 10 años suceden y pasan y Sarai se desespera y le hace una propuesta indecorosa a su esposo: acostarse con su esclava, y así, según la costumbre, ese hijo iba a ser de ella. Pero ¿qué sucede con la esclava? Al ella quedar embarazada, empieza a despreciar a Sarai, porque ella no podía tener hijos. Y es allí cuando se desarrolla una serie de conflictos y pleitos en esa familia y en ese matrimonio. Vamos a ver ciertos puntos de los cuales vamos a aprender a no cometer en estos tiempos para poder crear, construir y producir armonía familiar en nuestros hogares. Vamos a ver qué sucedió aquí. Primer punto que vamos a desarrollar es que ellos hicieron su propia voluntad y no esperaron la voluntad de Dios. Sarai y Abraham pues hicieron lo incorrecto. Realmente ellos no obraron correctamente delante de Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, o en muchas ocasiones no sabemos si estamos tomando las mejores decisiones o una decisión incorrecta. El motivo es sencillo, queridas familias. El motivo es porque no conocemos la voluntad de Dios y porque no conocemos de cerca a Dios. Por eso es que hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios conforme a nuestras acciones. Así que poder saber la voluntad de Dios muchas ocasiones es más fácil de lo que uno piensa. Miren, les voy a dejar ejemplos. Cualquier decisión, cualquier acción, cualquier pensamiento, debemos de preguntarle a Dios si a Él le agrada. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú acciones, siempre pregúntale a Dios si es de su agrado. Ejemplo, ustedes pregúntenle a Dios si es de su agrado que una persona se divorcie. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es del agrado de Dios que una persona se divorcie o que no se divorcie? Yo considero que en muchos de los casos debemos de buscar una solución al problema, porque el problema está allí y muchas veces podemos ser parte del problema o podemos ser parte de la solución. Vamos a preguntarle a Dios si es grato para Él que una persona insulte o no insulte. Así es como nosotros vamos a medir la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que a una persona le agrada ¿Ustedes creen que a Dios le agrada que una persona sea infiel? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que los matrimonios peleen, se falten al respeto, se insulten entre sí? ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? ¿Ustedes creen que los hombres que tienen muchas mujeres están viviendo conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces pensamos que es difícil conocer la voluntad de Dios, pero si realmente el ser humano le preguntara a Dios
qué es lo que a Él agrada y qué es lo que no a Él agrada, así vamos a poder deducir y pensar cuál es la correcta voluntad de Dios para nuestras vidas y para las familias hoy en día. Todo esto pues es hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. Sarai le dijo unas palabras a Abraham, no sé si ustedes notaron. Ella dijo: acuéstate con mi esclava y ten relaciones, y según nuestra costumbre, si ella queda embarazada, ese hijo será mío. Muchas veces las costumbres familiares no son de gran edificación. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener mucha precaución, porque hay buenas costumbres en la familia, pero también hay malas costumbres. Hay que saber distinguir cuáles son las costumbres que pueden edificarnos. Sí, claro que hay buenas costumbres en la familia, claro que hay también malas costumbres. Eso es muy común en todas las familias. Miren, hay costumbres en las cuales pues el abuelo, si insulta, es muy normal y es la costumbre de que el hijo insulte. ¿Y qué creen que va a pasar con el nieto? El nieto también va a insultar. Si el abuelo toma, el hijo toma y el nieto toma. Si el abuelo es mujeriego, el hijo es mujeriego y el nieto, ¿qué creen? Pues también es mujeriego, ¿verdad? Suele pasar eso. Pero debemos de evitar todas esas malas costumbres que han venido por generación tras generación. Debemos de romper esas cadenas de maldición que han apoderado de nuestras familias. El hecho de que mi padre no sea un buen padre no significa que yo también voy a ser un mal padre. El hecho de que mi padre sea un buen padre, yo puedo adoptar y puedo aprender de las buenas costumbres de mi padre. Si mi padre es un hombre trabajador, yo voy a ser un hombre trabajador y voy a inculcarle a mis hijos que ellos también sean trabajadores. Como familia nosotros podemos construir valores y principios y costumbres sanas también. Podemos nosotros dejar un legado de costumbres que realmente puedan bendecir y edificar la vida de nuestras futuras generaciones. Pero hay muchas costumbres que han venido dañando muchas familias, en las cuales tenemos que detenernos, tenemos que analizarlas, pensarlas y evitar que nuestros hijos sean igual que nuestras anteriores generaciones. Por eso es que estoy hablando un poco de las costumbres, porque Sarai dijo: según la costumbre, ese hijo de mi esclava va a ser mío. Estaban guiándose bajo las costumbres de esa época y no estaban guiándose bajo la voluntad de Dios. Me gustaría que leamos en Primera de Crónicas 14:10. Dice así: pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos. Allí consultó a Dios: si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Un punto importante que debemos nosotros aprender en esta noche es que debemos de consultar a Dios. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para mis hijos? Debemos siempre consultarle a Dios qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Toda la escritura, todas las promesas, todo el propósito y todo el plan de Dios está establecido en su palabra. La única manera de que nosotros descubramos cómo es que Dios puede hacer la voluntad en las familias es por medio de su palabra. Debemos nosotros poder entenderle, consultarle y acercarnos cada día más a Él para poder mantener una familia en armonía, para poder mantener unos hijos sanos, saludables. Por eso la idea y el propósito de Dios es poder construir una familia llena de bendición y llena de paz y amor. Realmente se necesita en estos tiempos paz en las familias, armonía familiar. Por eso el primer punto es que identifiquemos claramente
cuál es la voluntad de Dios y que podamos nosotros hacer su voluntad antes que nuestra propia voluntad. Porque Sarai estaba haciendo su voluntad juntamente con su esposo y su esclava y no consultaron a Dios. Es un punto muy importante. Hay que consultar a Dios siempre antes de tomar una decisión, porque toda mala decisión, toda mala acción puede traer consecuencias a nuestras familias. Por eso es importante que nosotros siempre consultemos a Dios para saber plenamente y estar seguros de cuál es su voluntad. Así que me gustaría que continuemos con el segundo punto, con el tema de Abraham y Sarai. Dice la palabra del Señor que ellos pues se pusieron de acuerdo para poder pues tener un hijo con su esclava. Ellos tomaron una decisión, y cada decisión, amados hermanos, ya sea buena o mala, va a tener siempre una reacción. ¿Qué sucedió aquí? Pues se produjo un pleito entre Sarai y Agar. Agar empezó a despreciar a Sarai y es allí donde se pierde la armonía en esa familia. Todos estamos aquí y todos los que estamos escuchando esta serie de mensajes, pues hemos tomado malas decisiones. ¿Cuáles son las posibles causas que nos puedan llevar a nosotros a tomar malas decisiones? Una de las causas que llevó a Sarai a tomar esa mala decisión fue la desesperación. Sarai estaba esperando 10 años la promesa que Dios le había dado a Abraham, a su esposo, de tener un hijo. Sin embargo, ella se desesperó. Por eso es que tomaron una mala decisión. Ella estaba angustiada, vivía angustiada por ese conflicto que tenía. Quizás por el qué dirán, ¿verdad? Quizás pues le faltaba confianza a ella como mujer. Y toda mala decisión, queridos hermanos, pues nace de nuestro corazón. Ya sea buena o mala, siempre van a nacer en nuestro corazón. Muchas veces no tenemos malas intenciones, pero sí tenemos malas decisiones. Quizás la intención no es mala, pero la decisión sí es la incorrecta. Las malas decisiones traen consecuencias, y no solo a nosotros, también a las familias. Toda acción, recuerden que trae una reacción, ya bien sea positiva o negativa. Las malas decisiones pueden influenciar a nuestras familias. Nosotros como padres somos influencia en nuestros hijos, para bien o para mal. Nuestros hijos comúnmente, y lo digo de una manera triste, ellos aprenden muy bien lo malo. Los niños no aprenden lo bueno, no aprenden lo que realmente deben de aprender. Nosotros somos ejemplos para ellos, para poder producir, crear y formar hombres de bien, mujeres de bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de las decisiones? Vean lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 32. Dice la palabra del Señor: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Las malas decisiones en la vida nos van a traer sufrimiento. Así lo dice la palabra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. En muchos casos, las malas decisiones pueden traer tragedias en nuestros hogares. La mala decisión de Sarai trajo sufrimiento y trajo también tragedia. Ustedes saben la historia atrás de todo este contexto. Hay una gran guerra entre los judíos y los árabes. Ustedes saben que esa guerra se produjo a raíz del nacimiento de Ismael. Agar quedó embarazada de Ismael y Sarai quedó embarazada del hijo de la promesa, de Isaac. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dios nos recuerda cómo realmente debemos de vivir. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y ese fue de lo que hablamos el primer punto, que podamos aprender cuál es la voluntad
de Dios, que podamos consultar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que a Él le agrada. Ustedes saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él lo dijo, el apóstol Pablo nos lo dejó escrito en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad del ser humano no es buena, ni agradable, ni perfecta. El ser humano siempre va a estar inclinado a hacer lo malo, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso nosotros como padres debemos de tener bien en claro y en cuenta qué decisiones vamos a tomar. Porque toda mala decisión, querida familia, va a tener malas consecuencias. Yo no sé cuántas malas decisiones tú has tomado en el pasado, pero que en ese 2021, ya estamos en febrero, que en el 2021 iniciemos haciendo la voluntad de Dios, consultando a Dios y tomando buenas decisiones. Eso es lo que Dios quiere y por eso nos lo recuerda en su palabra. Entendamos, amados hermanos y familias, que no hay familias perfectas. Entendamos que no hay esas familias con los estandartes más altos que la sociedad pues pide, pero sí hay familias felices y familias fuertes, donde las familias han construido una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros sin Dios, separados de Dios, vamos a tener muchas consecuencias, muchos problemas y mucho sufrimiento. Cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, nos va a ir mejor. Debemos de hacer una lista de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Tu familia debe ser una prioridad para ti. Tu relación con Dios es una prioridad para ti. Pasar tiempo con tus hijos, pasar tiempo con tu esposa, pasar tiempo con Dios. Es importante que nosotros organicemos nuestras prioridades. Si nosotros no estamos bien con Dios, es muy difícil que estemos bien con las personas que nos rodean. La persona que se aleja de Dios, la persona que está separada de Dios, está separada de tener buenas relaciones interpersonales con su entorno. Vean lo que dice Mateo 6, versículo 33, cómo es que Dios nos da el patrón para lo que yo les estoy compartiendo. Dice así la palabra de Dios: busquen el reino de Dios por encima de todo. Primero, busquen el reino de Dios. Así dice la palabra. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Primero hay que buscar de Dios. Y si nosotros lo hacemos y vivimos una vida justa, Dios nos va a suplir de todo lo que necesitamos. Por eso es importante que hoy, en esta primera serie de la armonía familiar, podamos entender con claridad que necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos consultar más de Dios. Necesitamos que las decisiones que nosotros tomemos sean evaluadas por Dios, que sean aprobadas por Dios, para que así no haya fallos y no haya errores en nuestras vidas y poder crear y poder producir y poder construir una familia donde predomine la armonía, el amor y la paz. Miren lo que dice Hechos 16:31, porque hay grandes promesas para tu familia, hay grandes promesas para tu vida. Miren lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Eso es lo que Dios quiere. Que no solamente tú puedas pensar en ti mismo, porque vivimos en un mundo y una sociedad muy egoísta, donde solamente piensan en sí mismo. Los jóvenes piensan en sí mismo, los papás piensan en sí mismo, las mamás piensan en sí mismo y no están viendo la situación que están viviendo, el entorno, el daño que quizás están haciendo a sus hijos. Muchas veces no nos damos cuenta porque estamos pensando en nosotros mismos, pero la palabra nos invita a poder buscar primero a Dios y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. La palabra de Dios nos da grandes promesas de saber y pensar
que si creemos en Jesús, nuestra familia también será salva al igual que nosotros. Una familia que confía en Dios es una familia fuerte y feliz, donde va a predominar la armonía familiar. Mira que Jesús dijo que el propósito de Él, su propósito de Él, era venir a darnos vida y vida en abundancia, donde nosotros podamos vivir plenamente, felices. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere familias felices. Dios quiere familias llenas de armonía. Pero ¿saben algo? El enemigo quiere todo lo contrario. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice Jesús. Hay un propósito del maligno de poder destruir la armonía familiar. Hay un propósito del maligno de poder robar la felicidad de sus hijos. Hay un propósito del maligno de poder matar esa relación entre tú y Dios. Pero el propósito de Dios es darte una vida plena y una vida abundante. Eso es lo que Dios quiere. Mira, quiero dejar una ilustración y quiero terminar con esto. Muchos de ustedes conocen la orquesta, ese grupo grande de jóvenes, de personas tocando un instrumento. Para que ese grupo grande, esa sinfónica, pueda escucharse con armonía, necesita de un maestro de ceremonia, un maestro que se enfrente y pueda guiarlos, ¿verdad? Pues ¿saben algo? La familia necesita de esa guía. La familia necesita de ese director de orquesta. Y nuestro director, nuestro guía, nuestro maestro debe de ser Dios, para que así pueda predominar la armonía familiar en nuestras vidas. Así que me gustaría que recordemos 4 puntos importantes con lo cual nosotros podemos edificarnos en esta noche y esta serie de conferencias puede ser de gran bendición para nuestras familias. La primera idea es que debemos de hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer punto. Que cada uno de nosotros aprenda a hacer la voluntad de Dios y que no aprenda a hacer su propia voluntad, porque de lo contrario vamos a tener malas decisiones y malas consecuencias, y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a tomar buenas decisiones y Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad. Otro punto importante en esta noche es que ordenemos nuestras prioridades, que realmente aprendamos a ordenar nuestras prioridades. Y una de las prioridades es que tú tengas un encuentro con Dios y es que tú tengas una relación íntima con Dios para poder conocerle más de cerca. Otro punto importante, otro pensamiento también es que debemos aprender a confiar plenamente en las promesas de Dios que Él ha puesto en su palabra para poder disfrutarlas nosotros. Si nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios, cuál es la promesa que Dios tiene para tu vida y para tu familia, vas a poder vivir confiando plenamente en el Dios Todopoderoso. Y por último, queridas familias, tomemos buenas decisiones. Yo no sé si en esta noche hay una mamá que está viendo el mensaje, que está a punto de tomar una decisión. Yo no sé si en esa noche hay un papá que está viendo esa transmisión y está a punto de tomar una decisión. Pregúntele a Dios si esa decisión que ustedes van a tomar a Él le agrada. No piensen en sí mismo, no piensen en ustedes, siempre piensen en sus hijos, siempre piensen en la familia y consulten a Dios. Les pido un favor, familia, nunca dejen de consultar a Dios. Amado Dios, ¿te agrada esa decisión? ¿Te agrada este pensamiento? ¿Te agrada esta acción? ¿Te agrada que yo viva así? Siempre consulten a Dios y así sabrán cuál es su voluntad. ¿Y saben algo? El apóstol Pablo dijo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Espero que en esta noche esta conferencia haya podido ser de gran bendición para tu vida
y espero que en esta noche tú puedas tener una relación con Dios y te esperamos mañana. No dejes de congregarte, no dejes de conectarte, así que mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal de Facebook. Vamos a orar antes de concluir. Me gustaría orar por tu vida, me gustaría orar por tu familia. Si tú tienes alguna petición de oración, si tú tienes alguna decisión, algo que expresar, lo puedes contactar por medio de esas redes sociales o a la persona que te está invitando, a la persona que te dio el link o la persona que está a cargo tuyo para que tú puedas ver esta conferencia. Ábrele tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque es Dios mostrándote cuánto te ama por medio de una persona. La persona que te invitó a esta conferencia, la persona que está a tu lado, si hay alguien que está cerca de ti, es Dios que está obrando por medio de la vida de esa persona, para que tú abras tu corazón y puedas tomar buenas decisiones y puedas hacer su voluntad. Así que me gustaría orar por ti y por la persona que te invitó. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor, de reflexión. Gracias por este mensaje, Señor. Padre, invítanos a tomar buenas decisiones, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos a comprender con claridad tu voluntad, Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas a poder consultarte todos los días, Señor. Padre, gracias por la vida de las personas que están escuchando este mensaje. Dios, gracias por las personas que tú estás usando, Señor. Gracias por esos líderes, gracias por esos pastores, gracias por todos los presidentes, Señor, que estás moviendo en las convenciones. Gracias, Dios, por todo lo bueno que tú estás haciendo, Padre. Gracias por esta campaña, por una familia fuerte y feliz. Sabemos que viene de ti, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Padre, y gracias por este mensaje, Señor, que nos invitas a hacer tu voluntad. Gracias, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.